Hola mis queridos Virgos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta lectura del tarot del mes de diciembre. Pues deseo comenzar felicitándolos a todos ustedes por estas fiestas navideñas, deseándole muchas bendiciones de paz, armonía, tranquilidad y equilibrio, algo que es esencial en estos tiempos para poder trabajar con todos estos conflictos que tenemos que lidiar, no solamente a nivel personal, pero a nivel colectivo. Entonces, en este momento yo diría que más que nunca es súper esencial de saber cómo sostener, ¿verdad?, el balance y el equilibrio por encima de todo. Y yo hallo que es una de las bendiciones mayores. Pues Virgo, es verdad que yo me he mantenido un poco distante de este canal, pero han sido por muy buenas razones, que también tienen mucho que ver con todos estos cambios y transformaciones que estamos teniendo, de cómo trabajar, ¿verdad? Y cómo saber bailar con todas estas situaciones que nos ocurren a la misma vez. Entonces todos estamos expuestos a estos procesos y para algunos de nosotros a veces no es fácil tratar de resolver esas situaciones, ¿verdad? Y poder sostener el equilibrio, ¿ves? Porque esto es algo que el espíritu nos está pidiendo. Cómo trabajar con los conflictos y a la misma vez sostener el equilibrio emocional. Y esto es algo que debemos de ir perfeccionando. Es parte del proceso de integración. O sea, no solamente es el tratar de sanar nuestras heridas, que ha sido un proceso en el que nos hemos estado concentrando en este año, pero ahora es cómo ir manteniendo el equilibrio entre todas estas frecuencias que son tan diferentes. Y bueno, eso le voy a decir es parte de las situaciones que yo he tenido que ir resolviendo y a la misma vez exponerme a hacer un trabajo, ¿verdad? Algo que yo estaba haciendo muy personal a otros niveles de en el que ahora tengo que trabajar colectivamente. Entonces, el saber escoger el tiempo, ir creando el espacio para que todo tenga su momento, es algo que estoy practicando y perfeccionando. Y es de ahí el por qué, desafortunadamente, mi canal ha sufrido. Pero bueno, Virgo, para no tomar tanto tiempo hablando de mí, vamos a entrar a todos estos conocimientos que debemos de entender y estar consciente para poder trabajar con nuestras energías, específicamente de acuerdo a lo que nos dicen los oráculos. Entonces, quiero comenzar hablando de un poquito del comportamiento astrológico, manteniendo en cuenta la conexión con los signos zodiacales. So, no me voy a concentrar tanto en los tránsitos que están creando, ¿verdad?, los cuerpos celestiales o los planetas, ya que ya eso entramos a otro nivel en el que tenemos que estar conscientes de nuestra propia casa natal. So, aquí estamos hablando en una forma general y poder, ¿verdad?, estar un poquito más consciente. Es como decir, bueno, voy a escuchar el tiempo, ¿verdad?, el canal, a ver cómo vamos a tener la temperatura hoy y tener una idea de cómo prepararme para lidiar con el clima. Pues lo mismo voy a hacer yo con esta lectura. Y voy a comenzar haciéndolo con la luna, ya que viene siendo el cuerpo celestial que representa a nuestro mundo sentimental y emocional. Y es el que nos demuestra todos los cambios que vamos a ir teniendo, ¿verdad?, en cada momento, todos los meses. Y especialmente cuáles son aquellas áreas en el que vamos a tener un renacimiento, una renovación. Pues en este mes acabamos de pasar por una luna nueva 2 días atrás y yo siempre les he dicho que, bueno, cada vez que entramos a una luna nueva hasta culminar en una luna llena, pues nosotros tenemos que cruzar por un portal en que nuestras energías se renuevan y dentro de la conexión que la luna crea con los signos zodiacales nos van a dejar saber en qué área nuestras energías se van a renovar y van a pasar por un proceso de crecimiento en que van a culminar en una luna llena. Entonces,
esas polaridades que crea la luna son muy beneficiosas a la hora de nosotros entender los cambios y las transformaciones que están ocurriendo en nuestro cuerpo emocional. Y en este periodo o en este proceso lunar, la renovación comenzó con Sagitario. Entonces, ¿qué es lo que representa Sagitario? Vamos a tener una luna nueva, o hemos tenido ya, una luna nueva en Sagitario, donde la luna estuvo 3 días trabajando con el signo de Sagitario, y va a culminar en una luna llena en Cáncer. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esta polaridad. Pues bien, Sagitario es el signo que habla de nuevos aprendizajes. Es un signo muy beneficioso, que habla de una raya de tiempo muy beneficiosa, muy positiva, pero es algo que nos va a traer un crecimiento espiritual. Júpiter rige a Sagitario, signo de fuego, que trae grandes aprendizajes, proviene de una energía muy beneficiosa en el que nos hace crecer, nos hace expandir nuestra conciencia, y lo hace mediante experiencias muy positivas, como por ejemplo es el de a lo mejor desear viajar a otro lado distante, o a lo mejor adquirir un aprendizaje que proviene de otras culturas. Ahí es donde vemos, ¿verdad?, que la expansión que vamos a obtener por Júpiter es de afuera hacia adentro, del aspecto, porque aquí tiene mucho que ver. Recuerden que en el mundo de la energía todos estamos conectados. En el mundo físico, pues la ilusión es de creer que estamos todos separados. Cuando nosotros trabajamos con Júpiter, especialmente a largas distancias, tendemos a creer que, bueno, hay una separación entre mis energías y esos sitios, cuando en realidad viene representando aspectos en nosotros mismos, pero que están más alejados de nuestro centro. ¿Me están entendiendo? Si tú tienes un interés de viajar, un ejemplo, a otro continente opuesto al tuyo, en la forma en que tú lo vas a hacer, en el mundo físico, de por sí viene demostrando que una cosa que a lo mejor no es igual en el mundo espiritual. Vamos a decir que en el mundo espiritual tú estás uniéndote o estás adquiriendo un conocimiento que está más allá de las vibraciones que tú estás acostumbrado a utilizar. Pero en el mundo físico se demuestre mediante un viaje que tú vayas a hacer a esa área. Tú puedes verlo como algo casual y divertido, pero a la misma vez va a ser la experiencia que te va a ayudar a ti a adquirir un conocimiento que tiene mucho que ver con las ideas, al igual que los proyectos que tú puedas tener a un nivel personal. Y ahí es donde tú notas, ¿verdad?, cómo Júpiter nos ayuda a tener un crecimiento y una expansión que no es igual a otros cuerpos celestiales, como por ejemplo Uranos. Júpiter en este momento está trabajando con Tauro, pero lo está haciendo también con Urano. Tenemos a Urano y a Júpiter trabajando en Tauro. Normalmente Tauro representa nuestra estabilidad económica a un nivel astrológico. Tiene mucho que ver con el dinero, la economía, la estabilidad, nuestros recursos, ¿verdad?, monetarios. Tiene mucho que ver con la belleza. Pero a un nivel espiritual, recuerden que el mundo físico es una extensión del mundo espiritual. Cuando llevamos este concepto a un nivel espiritual, pues tiene mucho que ver con tus habilidades o nuestras habilidades a la hora de crear oportunidades que nos puedan traer el beneficio del dinero, ¿verdad?, o de la economía, o la estabilidad. Y bueno, la estabilidad de por sí no solamente viene por la economía financiera, aunque nos han hecho creer que sí. Y un ejemplo, ¿verdad?, o la oportunidad que estamos teniendo ahora de darnos cuenta que eso es cierto, es mediante estos retrocesos, porque tenemos a Urano y a Júpiter retrocediendo en la casa de Tauro, que es la casa que también nos ayuda a entender que para yo poder obtener mi sueño, con solo pensar que lo puedo hacer con el dinero me limita, ¿verdad? Ahora es
el poder adquirir una sabiduría mayor que proviene de Mercurio. Y en este momento Mercurio está trabajando en Capricornio. La luna va a entrar al ciclo, ¿verdad?, en el que va a trabajar con todas aquellas personas que tienen un sol en Capricornio. Y aquí es donde, ¿verdad?, estamos hablando de en qué forma yo voy a compartir mis conocimientos a un nivel social, a un nivel colectivo. Pero antes tengo que pasar por un proceso de reflexión que me permita a mí a entender todos los cambios que yo he estado llevando a cabo, qué tipo de conocimiento yo estoy utilizando dentro de esos cambios y qué es lo que me están enseñando, a qué nivel ahora yo he logrado alcanzar y llegar de ir incorporando aspectos de mi personalidad en el que no solamente es el mundo físico, sino también el mundo de la energía. Entonces, cada vez que vemos un proceso, un periodo de tiempo en que los cuerpos celestiales están retrocediendo, se nos está pidiendo reflexionar, tomarnos el tiempo de reflexionar antes de continuar en esta trayectoria y determinar si lo que estamos haciendo nos está trabajando o no. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de esos aprendizajes? ¿Cómo tener en cuenta nuestras propias intenciones dentro de esas experiencias? ¿Qué nos están enseñando las otras personas, verdad? Es un proceso muy objetivo si lo sabemos utilizar en una forma beneficiosa, ¿verdad? Si podamos lograr, si hemos llegado a lograr entender quiénes somos, no solamente como seres físicos, pero también energéticos, ¿verdad? Aquí es donde entra la reflexión y una mayor sabiduría. Y es de ahí el por qué vemos cómo es que Urano está trabajando específicamente con Júpiter. El estilo de Urano a la hora de ayudarnos a crecer es muy distinto, porque Urano se aprovecha de todas las situaciones difíciles para traernos una lección. Júpiter lo hace en forma divertida, pero Uranos ayuda, ¿verdad? Te ayuda a ti a abrir los ojos, especialmente en todas esas situaciones conflictivas que tú has tenido a través de los tiempos y especialmente aquellas que provienen de tus ancestros, ¿verdad? De generación a generación, en el que tus padres han pasado por los mismos obstáculos y los mismos conflictos, al igual que tus bisabuelos. Y bueno, la oportunidad que tú tienes ahora es de no solamente transformar esas limitaciones, pero hacerlos a un nivel en el que rompa la cadena que nosotros a veces creamos de una generación a la otra. Y ahí es donde entra Quirón, porque Quirón ha estado retrocediendo desde el principio de este año en Aries, el signo de Aries, el signo que representa nuestra personalidad. Y sabemos que Quirón representa aquellas heridas que todos hemos adquirido, que provienen de nuestra niñez o que provienen de los antepasados, ¿verdad? De nuestros familiares antepasados, en el que crean un mayor conflicto, claro, porque crean un tipo de programación que a veces limita nuestra habilidad de percibir nuestra realidad en una forma que nos beneficie. So, hay una gran diferencia cuando tú te han enseñado a creer algo desde que eras un niño a cuando tú lo aprendiste de viejo. Porque tus padres vienen siendo los guías que a pequeña edad, ¿verdad? Cuando tú entras a esta realidad, te van ayudando a entender esta realidad y lo van haciendo a veces en una forma que te puede ayudar por un lado, pero también te puede ir limitándote a ti y a irte haciendo creer que lo que ellos dicen es toda la verdad. Y como son tus padres y te quieren, ¿verdad? Pues tú les tienes confianza. Y después, con el tiempo, te vas dando cuenta que lo que ellos te han exigido que tú hagas te ayuda hasta cierto punto, pero en realidad no te trae a ti la mayor satisfacción, como también no se lo trajeron a ellos. Entonces ahí es donde empiezan a veces los conflictos, ¿verdad? De la dinámica que hemos creado con nuestros padres, como también la dinámica que los padres han tenido entre sí, la comunicación y la conexión y la relación entre ambos, y cómo nosotros vamos creando, ¿verdad?, una idea de lo que, basado en esa relación,
ahora nosotros vamos a crear con nuestra vida. Entonces es algo complejo, ¿no? No es tan fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Pues es ahí, ¿verdad?, que vemos cómo Quirón nos viene pidiendo una mayor, un mayor reconocimiento o, ¿verdad?, poder trabajar y resolver muchos de esos traumas. Porque ya es el momento, si queremos en sí avanzar y crecer y evolucionar, ¿verdad? So, parte del proceso de evolución es también reconocer nuestras propias limitaciones. So, la conciencia colectiva en este año 2023 ha tenido que realmente trabajar con su propia sombra e ir transformando, ir resolviendo todos esos desbalances e irlo actualizando por todos estos nuevos conocimientos que ahora nosotros podemos acceder, en el que son frecuencias mucho más sutiles, son frecuencias que nuestros cinco sentidos a veces no puede reconocer. So, aquí es donde a la misma vez hemos estado necesitados de entender o comenzar a trabajar con otros centros de energías que no solamente sea la mente. Y para muchos de nosotros trabajar con el corazón no es fácil, pero eso proviene de estas ideas de no tenerle confianza al amor, porque a la hora de nosotros poder poner el pan nuestro de todos los días en la mesa, ¿verdad?, hacernos responsables de una familia, con solamente vivir de amor no es suficiente. Entonces, ¿verdad?, estamos saliéndonos de una trayectoria de ideas y creencias que, aunque de cierta forma nos ayudaron a sobrevivir en ciertas épocas de tiempo, en el que la idea era de sobrevivir, ahora estamos entrando, ¿verdad?, a otros tiempos en el que lo podemos hacer en formas mucho más efectivas, pero tenemos que saber limpiar todas esas distorsiones que nosotros utilizamos, que nos limitan. Y ahí es donde viene este proceso de crecimiento que es tan doloroso, pero a la misma vez es algo que nos trae una liberación espiritual bastante grande. Así de doloroso que es, también nos trae liberación espiritual. Pues, Virgo, con esta, ¿verdad?, estos tránsitos, pues yo diría que este comportamiento, ¿no?, que podemos ver de retroceso con la luna, pues ahora vemos cómo es que Sagitario, que viene con el elemento fuego, representado por el triángulo con la puntica virada hacia arriba, va a culminar en la casa de Cáncer, que viene siendo en la luna, ¿verdad?, la casa de la luna, una luna llena en que su cuerpo, el cuerpo celestial que rige esa casa, entra a su casa y viene representando el elemento agua, que viene siendo el triángulo con la puntica virada hacia abajo. So, cuando tú unes a estos dos triángulos, te das cuenta que estás creando la estrella de David, que en el tiempo de Egipto se conocía bajo el nombre de Merkaba. Y Merkaba, para aquellas personas que no saben lo que significa, es una palabra egipta compuesta de tres palabras. Mer significa luz, Ka significa espíritu, Ba significa vehículo. Entonces Merkaba viene siendo el vehículo de transportación que el alma utiliza para poder sostener un mayor equilibrio a la hora de trabajar con el multiverso. Entonces estamos viendo, y yo no sé si ustedes recuerdan que alrededor de julio los cuerpos celestiales empezaron a retroceder. Y hubo un momento, y yo creo que esto ocurrió en septiembre, alrededor de septiembre y octubre, en el que hubieron más de 9 planetas retrocediendo a la misma vez, creando la flor de la vida. Son los patrones. Y tenemos que mantener en cuenta también la importancia de entender estos patrones de energía, ya que el universo, una de las formas en que el universo se comunica es mediante sonidos, como también la numerología sagrada, la geometría sagrada,
So, para nosotros viene siendo la comunicación. Y en la forma en que nosotros nos comunicamos, nos concentramos más bien en el entendimiento, en el razonamiento. No estamos pensando tanto en las vibraciones que crean nuestras palabras y que es en la forma en realidad que nos estamos comunicando con la mente universal. Pero el universo de por sí, en la forma en que se comunica, es utilizando patrones de energía, como es la numerología y la geometría sagrada. Entonces, ¿hay mejores formas de comunicarnos con la mente universal? Sí. Y tiene que ver con frecuencia. Entonces, a la hora de nosotros poder crear un mejor fluido de energías y tratar de materializar nuestras ideas y afincarlas en el mundo físico, lo podemos hacer mediante la vibración y la frecuencia. Y es una forma mucho más eficaz que a la hora de nosotros tratar de comunicar y de hablar nuestras ideas, de preocuparnos más de yo hacerte entender lo que te estoy diciendo, que utilizando mi alineamiento, ¿verdad? Con energías y frecuencias que tienen una fortaleza mayor o un magnetismo mayor, ¿verdad? Mi enfoque en crear el alineamiento ideal dentro de mí va a crear un electromagnetismo que me va a ayudar a mí a atraer experiencias que yo deseo. Y lo va a hacer en una forma mucho mejor que el yo tratar de explicarte a ti o tratar de organizar mis ideas o conectar y atar informaciones muy diferentes analizándolas. Porque hay cosas que la cabeza, por mucho que tú trates de unirlas y mezclarlas, no lo puede hacer. Pero sin embargo, si tú te dejas llevar por tus emociones, ¿verdad? Tus sentimientos, sabiendo entender cómo trabajar ese mecanismo, te ayuda a ir uniendo energías que no dan en una forma mucho mejor que tu cabeza. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando estamos mirando, ¿verdad?, este comportamiento astrológico, estamos viendo cómo es que en este proceso lunar el cuerpo o el vehículo de luz se está activando. La luna nos está diciendo, aquí hay una activación de esta tecnología en que nos va a ayudar a trabajar con el multiverso y sostener el nivel de balance y el equilibrio que necesitamos sostener a la hora de abrirnos al universo. Pero para poderlo tú trabajar, porque esa tecnología está a nuestra disposición, pero tú tienes que saber cómo alinearte a empezar a trabajar con esa tecnología. Y para tú poderlo hacer, requiere que tú comiences a crear el nivel de equilibrio en tu propia vida, en el que pares de diferenciar entre lo que tú consideras bueno y malo. ¿Verdad? Esa costumbre que nosotros tenemos de decir, ay, tuve una experiencia bien negativa ayer, con diferencia a las experiencias que estoy teniendo ahora, ¿verdad? Emocionalmente pasamos por estas altas y bajas a la hora de diferenciar una situación a la otra, en el que la separamos y la dividimos por buena y mala. Entonces el espíritu nos pide en este momento de tratar de alejarnos un poquito de esa costumbre y de esa actitud. Porque hay veces que el espíritu utiliza una experiencia negativa para ayudarte a dar un salto entre una frecuencia negativa a una mejor. Aquí la idea no ahora es de tanto de hacer las cosas de a poquito, porque aquí es donde vienen las contradicciones y vienen, ¿verdad?, los malos entendimientos. Estamos acostumbrados a trabajar duro y sacrificarnos para obtener algo, cuando en realidad en este momento de evolución y conciencia no es tanto el que tú trabajes duro lo que te va a llevar a ti a lo que tú deseas, sino más bien es el tiempo que tú te tomas para ir alineándote energéticamente a la frecuencia que imite aquello que tú deseas antes de obtenerlo en el mundo físico. El proceso que tú te vas a tomar tú para mantener tu equilibrio entre tu mente,
tu cuerpo espiritual y tu cuerpo emocional es lo que va a ir determinando el tipo de frecuencia y vibración que tú vas emitiendo, que crea un electromagnetismo que te atrae las experiencias o te va guiando a conectarte con las personas adecuadas, pero también a magnetizar las oportunidades que tú necesitas crear y llevarte a tu objetivo, llevarte a tu meta. Y ese es el trabajo que tú tienes que hacer. Entonces, este concepto de que yo tengo que trabajar como un animal para lograr alcanzar el dinero, y después que yo tenga el dinero poder lograr alcanzar lo que yo deseo, es muy diferente al que podemos utilizar hoy en la actualidad. Y son, ¿verdad?, dos estilos de actitud que para algunos de nosotros nos es difícil, especialmente cuando traemos esa programación tan afincada en nuestro ADN de que no, espérate, el dinero no crece en árboles. O no, para tú poder lograr un mayor éxito tienes que tener dinero y tú no naciste con dinero. Tenemos que ir limpiando todas esas ideas y todas esas definiciones y todas esas creencias que vienen siendo las que en realidad nos limitan a poder tener una mayor satisfacción y poder disfrutar un poquito más de todas las experiencias que estamos aquí teniendo en el mundo físico. Pues todo esto viene, ¿verdad? Y todas estas oportunidades están siendo creadas con esta combinación que estamos teniendo entre Uranos y Júpiter. Al igual que Mercurio, porque Mercurio ahora está retrocediendo en Capricornio y lo está haciendo con Plutón. Plutón no está retrocediendo, pero Mercurio sí. Y como yo siempre les he dicho, bueno, Mercurio representa una mayor sabiduría. Es el cuerpo que te rige a ti. Y bueno, es el cuerpo también que rige a Géminis. Pero con Géminis tiene que ver, ¿verdad?, a poder acceder nuevos medios de comunicación o nuevos medios de entendimiento que nos llevan a una sabiduría mayor. Con Virgo tiene que ver con la estrategia, con el análisis, con la inteligencia. Entonces, Mercurio retrocediendo, gracias a Dios que Mercurio retrocede 3 a 4 veces al año. Y viene siendo el proceso que nos ayuda a ir reflexionando e ir entendiendo cómo es que cuando vamos a utilizar otro punto de vista que es muy diferente al que hemos utilizado o una sabiduría mayor, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos está enseñando? Y es aquí donde empezamos a notar que el tratar de trabajar con nuestra autoestima, ¿verdad? El dejarnos llevar por el ego y por la falta de autoestima a la hora de querer lograr algo no es la manera ideal. No es la manera ideal porque todos somos seres humanos que traemos un vehículo que tiene la habilidad de poder manipular información perfectamente. Pero si no traemos el conocimiento que nos ayuda a entender a cómo trabajar con nuestra tecnología espiritual, ahí es donde está el problema. Ahí es donde están nuestras limitaciones. Entonces, en este momento, la idea es y la oportunidad de cómo yo remuevo todas aquellas creencias y programaciones que yo traigo, que se interponen en mi capacidad de entender a cómo trabajar mi vehículo espiritual. Porque una vez que yo vaya limpiando todas esas distorsiones, yo voy a poder entender cómo trabajar con este vehículo. Un vehículo que sabe manipular información, una información que representa diferentes vibraciones y frecuencias en la que mi sentir me permite a mí saber enseguida si la idea que yo estoy utilizando y estoy manipulando trae una mayor unificación o no. Y si viene unida y me hace sentir unida, pues esa es la información ideal. Si me hace sentir dividido y separado, tengo que entender por qué tiempo yo voy a trabajar con esa frecuencia. Porque si yo me siento desunido y desequilibrado, mi habilidad de percibir mi realidad también va a disminuir. Eso no quiere decir que yo no deba a veces de trabajar con esas energías. Pero ¿cuál es el objetivo? El por qué lo voy a hacer.
Porque si yo me mantengo en esas energías y esas vibraciones por largo tiempo, me empieza a desunir. Pero hay veces que yo trabajando con esas energías me permiten a mí entender la diferencia entre lo que yo prefiero y lo que no. Para yo poder, ¿verdad? Especialmente antes de lograr amaestrar las energías más unidas, tengo que entender cómo trabajar con las desunidas. Y ahí es donde yo creo esos saltos entre diferentes frecuencias y dimensiones que muchos de nosotros llamamos la quinta y la sexta dimensión en contra de la tercera dimensión, o no necesariamente en contra de la tercera dimensión, pero verdad en comparación a la tercera dimensión, en el que las energías se mueven lentas. En la quinta y la sexta dimensión las energías se mueven más rápidas. Entonces aquí yo veo, ¿verdad?, que hay un proceso de aceleración cuando estoy trabajando con energías más unidas. Cuando lo hago con energías más divididas, pues la energía se mueve más lenta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El de yo asegurarme que yo he perfeccionado algo, porque una de las cosas que yo noto mucho cuando estoy trabajando en un ámbito de personas que están ayudando a sanar a otras personas, es que el área de concentración es de dejarnos llevar por el ego y hacernos creer que lo más importante es que ya yo he llegado a la perfección. Yo he notado últimamente que hay mucha gente que dicen, ay no, yo he llegado a un nivel de iluminación en el que yo no voy a caer en esa negatividad. Y nos estamos concentrando más bien en las energías positivas que las negativas. Como si las negativas fueran algo que no nos hace falta. Y yo no voy a caer en esa bajeza, ¿no? Llevamos esa ignorancia hasta a la hora de trabajar con nuestra iluminación. Y si esto es algo que te está ocurriendo, pues reconsidéralo, porque el espíritu dice, mira, aquí la idea no es de trabajar solamente con un tipo de energía, aquí la idea es de aprender a trabajar con todo tipo de frecuencias y hacerlo en una forma inteligentemente que te lleve a ti a un objetivo, porque el universo viene mezclado de todo tipo de energías, en el que todas te enseñan algo. Y los maestros ascendidos han llegado a ese nivel de iluminación, no solamente trabajando con la luz, es entendiendo y adquiriendo esa luz, ese nivel de unificación para después proyectarlos en cosas que son oscuras y que te ayudan a ti a entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Virgo, yo te digo que es algo bien intenso lo que está pasando. Entonces, hay una gran oportunidad de poder empezar a trabajar con la Merkaba. Es de ahí el por qué en este año 2024 va a ser un momento crucial en esta evolución de conciencia, especialmente para aquellas personas que ya logran empezar a trabajar con el Merkaba. Es una tecnología que está ahí a nuestra disposición, pero no vamos a engañar a nadie haciéndonos creer que hemos llegado a la cima cuando nuestras frecuencias todavía demuestran esas grandes polaridades que a veces yo noto, ¿no? Hay muchas personas que están sanando y están ayudando a otras a sanar hasta cierto punto, pero la negatividad todavía sigue, ¿verdad?, vibrando en el éter. Y esto es algo que nosotros vamos a tener que aprender a cómo neutralizar nosotros mismos. Y en la forma en que lo vamos a hacer, lo determinas tú, de cómo lo vas a hacer tú. Entonces, cuando yo miro tu lectura, en este momento yo veo que la casa número 4 viene representando, ¿verdad?, y viene afectando tus ideas, pero viene virada al revés. Y esta es la casa de Cáncer, donde la luna va a culminar. Y tiene mucho que ver con tus tradiciones, especialmente por el lado de tu mamá. Las herencias que tú has recibido por parte de tu mamá. A la hora de nosotros sabernos posicionar espiritualmente, siempre lo debemos de hacer por el parte de la madre, porque ella es la que nos trae la fortaleza de cómo trabajar, ¿verdad?, dentro de nuestros procesos a la hora de
tener el nivel de determinación y la constancia, ¿verdad? Dentro de los cambios que yo deseo lograr. ¿Qué determinado tú estás a la hora de llevar a cabo un cambio o de afincar una meta o un objetivo? Tiene mucho que ver con lo que tú recibiste de tu mamá y lo que tú aprendiste de tu mamá. La habilidad tuya de tomar iniciativas en tu vida para llevar a cabo ese cambio lo determina tu papá, la relación que tú tuviste con tu papá y lo que tu papá te enseñó. Pues en esta lectura, aquí yo veo que mentalmente, ¿verdad? Esa determinación va a provenir, ¿verdad? De lo que tú has aprendido de tu mamá. Y claro, debido a que está virado al revés y ahora manteniendo en cuenta todos estos tránsitos o todas estas conexiones astrales, yo diría que tienes la oportunidad de ver con claridad qué tú haces y cómo lo haces. Y de entender también que si tienes ciertas limitaciones, de dónde las aprendiste, pero no solamente para señalar con el dedo a tus padres, sino también para poderlas transformar e irlas mejorando. En el corazón, aquí esta carta viene hablando también de tu generosidad. Es interesante porque aquí viene hablando de la generosidad que tú puedas implementar en este tiempo. Y lo viene representando con este árbol, a ver, que se llama arce, el árbol del arce. Chequéalo, el árbol del arce, que te puede enseñar. En tu corazón, la influencia viene siendo de la casa número 11 y viene virado al revés. Y aquí ahora viene hablando de el respaldo colectivo, ¿verdad? Aquí habla de networking, cómo tú trabajas con otras personas y cómo esas personas responden y reaccionan y te ayudan a llevar a cabo esta expansión que tú estás deseando llevar. Pero es interesante porque la casa número 11 viene regido por Urano y Saturno. Eso es el signo de Acuarios. Y como ya les dije, Urano está trabajando con Júpiter y está retrocediendo en la casa de Tauro. Aquí la idea es de cómo tú accedes a nuevos conocimientos que te ayuden a ti a entenderte tú, las cualidades y las habilidades que tú tienes de generar oportunidades, de sembrar semillas en las que esas semillas se conviertan en oportunidades beneficiosas para ti. Y aún las que no son beneficiosas, ¿qué te están enseñando? ¿Cómo te están ayudando a ti a cambiar y a mejorar tus puntos de vista? Cuando miramos al aspecto de Saturno, pues Saturno rige la casa número 10 de Capricornio. Y en este caso, Saturno en este momento está trabajando con Neptuno en la casa de Piscis, que viene siendo la casa que está creando una tensión en tus energías en este momento. Y bueno, Piscis tiene que ver con el inconsciente. Y tiene todo que ver con las visiones, ¿verdad? Tu imaginación. Es una casa muy eteorreal. Es muy... sí, muy... Tú sabes, estamos hablando del inconsciente, de cosas que no vemos. Pero fíjate, Saturno está ahí trabajando con Neptuno. Y Neptuno, déjenme decirle, Neptuno y Saturno son dos energías totalmente opuestas. Porque Saturno rige todo lo que es el mundo físico. Todas las estructuras que existen en el mundo físico, las buenas y las malas. Todas tus costumbres, las positivas y las negativas. ¿Verdad? Desde las más simples hasta las más complejas y extremas. Vienen regidos por Saturno. Saturno de por sí es la energía que dice, bueno, si tú tienes una idea en que ahora tú has recibido, ¿verdad?, una inspiración y es algo que nadie ha hecho, yo no estoy opuesto a esa idea, pero sí me tienes que demostrar el proceso que tú vas a crear en el que te ayude a ti a afincar esas energías en el mundo físico, en que te ayude a ti a crear un sistema en el que tú puedas ir utilizando esas ideas poquito a poco hasta que tú materialices
y las afinques en mi realidad. Entonces aquí estamos cerrando, ¿verdad?, la distancia entre nuestro inconsciente con el consciente. Y cómo yo me voy a ir acostumbrando a utilizar mi imaginación e ir recibiendo esas ideas que me hacen sentir a mí unidos y que me inspiran a mí, ¿verdad? Y me van ayudando a ir manipulando energía en materia en el que yo no tenga que utilizar el concepto del tiempo. ¿Cómo yo voy perfeccionando ese proceso? Y después, ¿cómo yo lo voy a compartir a un nivel colectivo? ¿Qué tipo de contribución yo voy a ir, ¿verdad?, dando y voy demostrando con lo que yo he aprendido y después los voy compartiendo con otros? Entonces, es interesante porque Acuario representa también expansión, ya que viene regido por Urano, y como yo les dije, Urano y Júpiter a la hora de crear una experiencia de expansión y de crecimiento lo hacen en dos formas muy diferentes. Entonces, tú puedas estar sintiendo este deseo de o obtener aprendizajes o hacer viajes de largas distancias, que es algo que sí es algo que deseas tú explorar, algo diferente, pero te va a traer una enseñanza que eventualmente tiene mucho que ver con el crecimiento que tú estás deseando ahora, ¿verdad? Y lo vas a traer hacia tu centro. Cómo tú lo vas a entender y cómo tú lo vas a aplicar proviene del trabajo que tú hagas con Mercurio retrocediendo, con Plutón en la casa de Capricornio, porque aquí es donde vienen, ¿verdad?, conexiones en las que tú puedas trabajar con otras personas o de lejos o de cerca. Yo diría que más bien de lejos, en el que te ayuden a co-crear todas estas experiencias que tú vas a tener en estos tiempos venideros. Y a la misma vez vamos a irnos alejando un poquito acerca de ya trabajar, ¿verdad?, con el aspecto de nuestra sombra ancestral. Ese proceso de integración tan intenso que hemos estado teniendo en este año va a disminuir una vez que entremos al finales de año y al principio de año 2024. Yo diría que el año 2024 va a ser un periodo de tiempo en que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar colectivamente y cómo suplementar y cómo actualizar muchas de estas estructuras que nosotros hemos estado utilizando colectivamente en este planeta, en el que vemos que no nos trabajan. Como por ejemplo aquí en los Estados Unidos, el proceso de escoger un líder, ¿verdad? El proceso de votar es un sistema que no trabaja. Y sin embargo todavía nos están empujando a que lo utilicemos y todavía hay personas que utilizan ese sistema. Cuando vemos que no importa qué tan bueno es la persona que entra, ¿verdad?, al sistema político, a querer hacer cambios para ayudar a la gente, ¿no?, y al pueblo y al país, pero una vez que entran a ese sistema político se corrompe. Y hemos escogido todo tipo de líderes, todo tipo de presidentes que provienen, ¿verdad?, de todo tipo de tú sabes, de creencias o de representando diferentes estatutos sociales, para darnos cuenta que la mayoría de los presidentes que hemos tenido en estos últimos milenios, ¿verdad?, o años, son todos familia. Entonces, hay una corrupción a la hora de escoger a estos líderes, en el que no importa por quién tú votes, ya ese líder está escogido, pero la gente continúan dejándose influenciar y llevar por los republicanos y los demócratas cuando todo eso está comprado. Entonces, ¿cómo vamos a continuar trabajando con un sistema que está corrupto y que sabemos que no trabaja y no nos beneficia? Pues todo eso viene determinado, ¿verdad?, por tu actitud y por tu madurez y por tu capacidad de entenderte tú como ser de luz y ser espiritual. Y tu fortaleza a la hora de tomar una determinación en la que tú no te estás dejando influenciar por un sistema que está corrupto. Pues Virgo, entonces cuando miramos tus energías, porque aquí con Piscis, ¿verdad?, está creando una tensión entre la casa número 11 y la casa número 4 virada al revés.
Entonces, esa atención tiene mucho que ver con tu habilidad y capacidad de ser una cabeza, un guía. Y todo eso comienza en ti mismo, en tu familia. ¿Qué tanto tú has podido, verdad, lograr alcanzar, ser la cabeza de guía? ¿Cómo las personas sienten fe en tu familia a la hora de tú guiarlos? Y aquí es donde tú puedas estar lidiando con ciertos conflictos, porque a lo mejor estás tratando de tomar ciertas determinaciones que te beneficien a ti, beneficien a los tuyos, y sin embargo, las personas que tú estás deseando ayudar no lo vean de la misma forma. Pero fíjate, cuando yo miro las energías de las cartas, ay, es interesante tanta información que estoy dando y que no es fácil hacerlo en poco tiempo. Pero aquí, mira, aquí yo veo que tus energías están bien enfocadas en cómo lograr tú alcanzar o esa certeza de tomar pasos firmes en situaciones en las que tú puedas ser que no tengas el nivel o sientas el nivel de claridad o tengas el nivel de claridad de saber si eventualmente va a ser algo que te beneficie o no. Aquí yo los veo a ustedes trabajando muchísimo con el mago en ir alimentando aquellas cosas que te traen una mayor satisfacción y vienen representadas por los enamorados. Y lo veo a todos los niveles, ocurriendo a todos los niveles, tanto a un nivel personal como poderlo aplicar tanto en las cuestiones de trabajo. Aquí yo veo que hay un enfoque más en lo que tiene que ver con el trabajo tuyo. Y es el de poder traer una mayor satisfacción, ¿verdad? En tu trabajo, en el que estás haciendo cosas que realmente para ti, ¿verdad? Son muy importantes, que te representan a ti mejor, porque aquí te sale el elemento tierra, ¿verdad? Hablando en esta lectura donde tienes en el futuro cercano al 9 de monedas, en donde habla de tu independencia, en el corazón de tu lectura habla del jinete de monedas y eres tú tomando decisiones, en la base viene representándote como el rey de monedas. Entonces cuando yo empiezo a sumar todas estas monedas, ¿verdad? Especialmente aquí también hablando el 8 de la fortaleza, en aquello que tú deseas y esperas, pero también temes. Empiezo a notar que, bueno, el 9, el ermitaño, cuando lo sumo con el jinete me da el 10. Y ahí viene la fortuna, ¿verdad? Estamos no solamente trabajando con nuestras energías, pero también nos estamos tratando de alinear al cosmos para poder crear ese cambio ideal que representa la fortuna. Cuando yo sumo el 9, ¿verdad? Que viene con el ermitaño, con mi fortaleza, viene creando, a ver, 8 más 8, 16, 17, la estrella. Cómo yo sigo, ¿verdad? Mi estrella, cómo yo sigo, cómo yo creo, ¿verdad? En cómo mis deseos se hacen realidad, que es lo que en sí representa la estrella, ¿verdad? Un deseo que se hace realidad. Algo que yo vengo deseando y finalmente lo logro alcanzar en el mundo físico. Entonces, también habla de cuando yo sumo todo esto. 17, 18 y 19. El 18 viene siendo la luna. Y aquí es donde entran los conocimientos, ¿verdad? La luna. La luna, como ya les dije, esta luna llena tiene mucho que ver con ciertas metas que tú te has propuesto, y si por alguna razón tú no has tenido mucha claridad en qué forma todo esto se va a dar, para el terminar de esta luna llena tú vas a encontrar, ¿verdad?, una mayor claridad, que ahí es donde sumando todas estas monedas te lleva al sol. Yo diría que para el 27 de diciembre, Virgo, si tú has estado trabajando con un proyecto en particular en el que te ha tomado una serie de tiempo, que ha contribuido a que tú hayas tenido que pasar por un proceso un poco aburrido de crear ciertos elementos o de contribuir y unir ciertos elementos de poquito a poco, ir trabajando, ¿verdad?, en este problema, pues ahora para finales de este mes, con la luna llena,
lo que para ti ha sido un poco inseguro o no muy claro, se va a aclarar. ¿Entiendes? Se va a aclarar. Y esto te va a traer a ti una gran transformación, porque este proceso termina en una gran transformación representado por la muerte. Yo diría que en este momento tú necesitas trabajar con las inseguridades y viene representado por la energía del diablo. Es de concentrarte más bien e ir removiendo toda esa hierba mala que a veces nosotros podemos utilizar, ¿verdad? En la cabeza, porque el diablo viene en la mente, representando las ideas de la mente. Entonces, mucha paciencia a la hora de ir trabajando y de ir reconociendo cómo es que a veces la cabeza nos confunde, las ideas, la mente, los análisis. Aquí yo veo que tú puedas estar afectando a personas que ahora están pasando por un proceso de reflexión representado por el ermitaño. Pero yo diría que es como que hay muchas energías, ¿verdad? Y esto es algo que yo dije al principio. Todos estamos pasando por estos procesos en el que estamos lidiando con muchas cosas a la misma vez. Entonces yo diría que esto va a ser un momento en el que todas estas situaciones que tú puedas haber estado lidiando a la misma vez, hay cosas que tú ves y cosas que no ves. Pero está creando como un nivel de intensidad vibratorio que para el fin de este ciclo de luna llena, todo se va a unir y se va a mezclar a la misma vez, en el que tú no vas a poder alejarte o ignorar este proceso de cambio y transformación tan grande por el que tú estás pasando. Entonces yo quise aclarar, ¿verdad? Aquí cómo se culmina este ciclo con la luna, con la muerte y un 7 de espadas. Sobre el 7 de espadas, ¿verdad? Nos estamos alejando de algo que viene en el futuro. Estamos tratando de ignorar o de evitar algo que proviene de adelante que a lo mejor yo no veo. Entonces yo quise aclarar esta carta porque nos trae a la transformación. Aquí estamos tratando de lograr evitar algo que por mucho que yo he tratado de evitarlo, me trae a esta transformación, a la muerte. Cuando yo lo quise aclarar, te sale el Jerofante, la fortaleza, interesante porque estas son cartas todas que yo te estaba hablando. Aquí vienen hablando los enamorados mediante el 6 de monedas. Viene el paje de monedas y el 3 de monedas. Fíjate todas las monedas que vienen. Todo esto tiene que ver con el mundo físico. Entonces yo diría que aquí viene una enseñanza mayor con el Jerofante, que tiene que ver algo contigo, que te ha fortalecido a ti, te ha enseñado algo muy poderoso. Porque estas dos cartas hablan de algo que tú has aprendido y que te ha fortalecido. Y tiene que ver con este concepto del equilibrio. Y ahí volvemos de nuevo a esa palabra. Y como te dije al principio, el espíritu está pidiendo un mayor equilibrio si queremos trabajar con nuestro mercado. Y de ese proceso viene una oportunidad, un nuevo comienzo que viene de una colaboración con alguien, que cuando tú sumas el 3 de monedas que viene hablando de la emperatriz y lo sumas con este jinete aquí o este paje, se convierte en el 4, el emperador. Aquí viene alguien que yo diría que para muchos de ustedes va a ser más de una persona. Y viene una colaboración que viene a ayudarte a ti a cómo tomar ciertas iniciativas que te van a traer a ti el resultado que tú estás deseando. Eso quiere decir, Virgo, que no tomes por alto muchas de las decisiones que tú estás tomando, y aunque no ves todas las cosas con una mayor claridad, y a lo mejor puede hacer que te sientas un poco frustrado porque a lo mejor en la forma en que tú has decidido llevar a cabo estos cambios hay muchas personas que no te están siguiendo o aparentan no seguirte, pero ya para finales de este ciclo lunar va a haber un cambio de energías que ahora tú vas a poder atraer a ciertas personas que te van a decir, ¿sabes qué? Esto que tú me planteaste a lo mejor un mes atrás o una semana atrás o lo que sea, yo te voy a ayudar. Y va a facilitar, ¿verdad? En el que poquito a poco tú puedas lograr llevar a cabo
esta transformación que tú estás deseando lograr, que para muchos de ustedes va a ser en diferentes cosas, en diferentes áreas, y tiene mucho que ver con, una vez más, el crecimiento espiritual que tú necesitas llevar a cabo en este momento, no solamente para ti, pero también colectivamente con el área de Capricornio, porque ahora vamos a entrar en enero a trabajar con Capricornio y todo esto tiene que ver con la energía colectiva. Entonces, mis queridos Virgos, te deseo muchas bendiciones, gracias por haberte quedado aquí en este rato conmigo y feliz año 2024, que va a ser otro año de grandes cambios y muchas altas y bajas, pero bueno, es parte de estos procesos. Entonces, bendiciones y hasta pronto.